Internacional. Sí, ¿cómo estás, Monse, Eduardo? Y también a la gente que está en sus casas, muy buenos días. Hay una historia que lleva a un padre, a un hijo, una muerte en diciembre del 2024 y la acusación actualmente de la justicia española de que el hijo habría asesinado a su padre, todo esto dentro de las familias más importantes de España y una de las más ricas. Pasamos a la historia de Jonathan Andich e Isaac Andich. Quien es el primero es el hijo del dueño de la marca Mango. No. Muchos la conoceremos, muchos habremos escuchado de ella, otros también. Oye, creo que hasta ando con un vestido mango en este momento. En honor a la historia que vamos a contar a continuación, la persona que usted ve en imágenes es Isaac Andich, el fundador de esta empresa. Nació en Turquía a los 14 años, se dirige particularmente a Barcelona y comienza a montar este imperio que yo le decía, tenía una fortuna estimada en 4.500 millones de euros. Dentro de esto, él tiene 3 hijos. Ya. El primogénito, que es la imagen que usted está viendo a continuación, que es Jonathan Andich, que tiene 42, 43 años aproximadamente, es acusado actualmente por la justicia española de haber asesinado a su padre. Todo esto en una excursión en diciembre del 2024. Y la historia comienza así. Hace un par de meses o un par de días antes de esta excursión en diciembre del 2024, se juntan o hay ciertas conversaciones entre ambos, donde Jonathan le dice a su padre, ¿vamos de excursión? ¿Dónde? A las montañas de Montserrat, que quedan en Barcelona. En Barcelona. Muy claro. cerca también de la capital ahí de Cataluña. Y particularmente, La Virgen Negra. ellos se dirigen a aquellas montañas en diciembre del 2024. Los primeros antecedentes que empezaron a generar sospechas dentro de la policía de las investigaciones es que Isaac, el dueño de Mango y fundador de esta empresa, siempre andaba con seguridad. Y el hijo, Jonathan, le dice a su padre de la seguridad, yo quiero ir solo con mi padre. No quiero que nos acompañes, no quiero que la seguridad ande con nosotros. Está bien, dijo el padre. Suena bonito. Ningún problema. Un encuentro familiar en las montañas para conectarse. Segundo antecedente que empezó a recabar la justicia durante las últimas semanas y los últimos meses. Jonathan había ido a las montañas de Montserrat días antes para conocer parte del trayecto. Se dirigen a estas montañas y en un momento recibe un llamado también los servicios de emergencia de Cataluña, donde se anuncia que una persona había caído por un barranco de más de 100 metros, 150 metros. Algunos también colocan dentro del antecedente. Se da la información, después con el paso de las horas se da a conocer que Isaac Andich, el dueño de Mango, habría fallecido. Los primeros antecedentes explicaban que esta persona se habría caído sola, porque el único testigo, el hijo, Jonathan, le dijo a las autoridades en aquel momento, yo escuché un ruido, pero yo iba delante de él caminando. Ok, fue la versión que tuvo la investigación, las policías durante aquel momento, pero se empezaron a tomar declaraciones por parte de los Mossos de Escuadra, que es esta policía de Cataluña, 2 declaraciones particularmente, Montserrat y Eduardo, y se empezaron a dar cuenta de ciertas incongruencias. Primero, en el relato de cómo fue el recorrido. Segundo, ahí se empieza a conocer lo que yo dije anteriormente, en que la seguridad no lo acompañó, en que esta persona había ido días antes, y en un momento la seguridad y particularmente lo que tiene que ver con la investigación le dicen, páseme su teléfono, lo vamos a investigar. ¿Eso al tiro o ahora? No, eso pasa durante muchos meses, hasta octubre del 2025. Ya. Se pensaba que esto habría sido Un accidente. un accidente y el hijo no estaba involucrado, aunque siempre dentro de la investigación era sujeto de interés. Estaba como testigo y posteriormente, si lo pasamos a nuestra figura, ya era un sujeto de interés, imputado, y ahí comenzó particularmente la investigación. Pero es bien interesante porque durante un año, ante los medios de comunicación, la opinión pública, ¿siempre fue un accidente o la policía investigó de lo que se sabe desde el día 1 que era rara esta caída del padre en esta excursión entre los dos solos? Es que la investigación, cuando ya empezaron a recabar más antecedentes, comenzaron a surgir particularmente las dudas. Evidentemente, cuando nace este hecho, todas las ventanas y todas las aristas estaban abiertas, pero las primeras investigaciones daban a entender que fue un mero accidente, pensando en las primeras declaraciones y pensando a Montserrat y Eduardo en que la única declaración era de él. Entonces básicamente era su palabra contra el ruido de la montaña, o si es que hubiese existido algún testigo en aquel momento. Testigo que no había. Pero las 2 declaraciones siguientes del hijo de Isaac Andich, de Jonathan Andich, que es la persona que estamos viendo en la parte inferior, ahí en pantalla completa el recuadro, que fue arrestada durante la mañana de esta jornada ahí en España, comenzaron Reciencito, eso está pasando ahora. Está pasando ahora. Generaron las primeras incongruencias por parte particularmente de las autoridades. Y ahí fue cuando esta investigación ya empieza a cambiar de rumbo y con un antecedente, otro antecedente, más el teléfono móvil, más conversaciones, ojo, con personas ligadas al entorno familiar de esta familia Andich, que son los dueños y controladores de Mango, se empezaron a dar cuenta de otro punto. Roces constantes entre el hijo y el padre
por una historia que se remonta al 2014. ¡Ay, la historia, O sea, güey! hay algo ahí, había un antecedente interesante. Sí. Miren, Ya. lo que pasó el 2014 fue lo siguiente. Isaac Andich, cuando falleció, tenía 71 años. Este que estamos viendo es el hijo, ¿no es cierto? El que está a mano derecha arriba es Jonathan Andich. Es el primogénito, es Igual es, pero tengo que decirlo, atractivo. No sé, yo lo encuentro un hombre atractivo. Entonces tiene que todo esto demás que es del jet set y con mucha plata, buenos mozos, etcétera, sigue adelante. Tenía que poner el punto. Ahí está con el padre. Y está con el padre, con Isaac Andich. Yo le decía, 2014, Isaac Andich, que es la persona que está a la izquierda, dice, yo voy a dar un paso al costado de Mango. Voy a dejar la gerencia, voy a dejar el control de la empresa y se la voy a traspasar a mi hijo parte del control mayor. Ya, Él tiene, yo les insisto, tiene 3 hijos. Isaac es el mayor y después está Sara y Judith, ya. que son hijas. Y particularmente, cuando toma el control Jonathan Andich de la empresa, comienza a tener un giro negativo en torno a las ganancias, en torno al manejo de la empresa. E Isaac Andich, que se habría retirado, dice, bueno, tengo que volver a tomar el control yo de esta franquicia y de esta marca particularmente, si no nos vamos a ir a pique. Y ahí básicamente le hace una quitada de piso a su hijo, lo que habría generado bastante molestia por parte de él y lo que comenzó los primeros roces. Hay familiares y particularmente en torno al control de la empresa. Otro punto que tiene que ver particularmente ya después de la muerte de Isaac Andich, tiene que ver con la herencia. Yo le decía, 4.500 millones de euros aproximadamente es el valor de Mango actualmente. Pero parte de eso se repartió entre 3 personas, entre los 3 hijos, de forma equitativa, y a la señora de Isaac Andich, que no era madre de estas tres A la personas, señora actual, la señora actual, segunda señora. le llegó solamente 5 millones de euros. Solo 5. Y ahí partió otra disputa legal. Porque la señora empieza a entregar antecedentes de cómo era la relación con sus hijos y a la vez, Con los hijos de su marido, porque no son sus hijos. sí, Ya. y particularmente después lo que hace es que demanda a los hijos y demanda el testamento de Isaac Andich. Porque en el testamento estaba especificado Eso, esto, había un testamento que del 2023. especificaba eso. A diferencia de acá en Chile, donde la cosa está bien normada, ahí había un testamento que establecía para ella solo ese monto que ella considera bajo. Sí, y después comienza, porque estaba repartido entre estas 3 personas, también a organizaciones benéficas, 5 millones para ella. Comienza esta demanda, esta disputa con la familia Andich, y queda en un monto que ella exigía 70 millones de euros. Al final se llegó a un intermedio entre 30 y 35 millones, eso es lo que plantea particularmente la prensa española. Pero volvámonos a la historia de esa montaña en Montserrat. ¿Ya? Ahí en el... Lo que nadie va a saber nunca con certeza qué pasó. Claro, no deben haber cámara en ese lugar. Claro. Claro. De hecho, lo único que se escuchaba, o el único antecedente particular que había Eduardo Mons en torno a aquel momento, yo lo decía, eran las declaraciones de él. Era el lugar donde él cae, que es un acantilado de 100, 150 metros. Y lo que tiene que ver, porque algunos se preguntaban, estaba leyendo los medios españoles en la mañana, en cómo habría sido si es que esta persona es declarada culpable o está dentro de la investigación ya más concretamente como el posible homicida de su padre, cómo habría sido la dinámica. Lo empujó, Uy, qué siniestro. Qué terrible, ¿eh? habrá ¿Por qué no llevado, ponemos la música de Succession? habrá llevado Totalmente. habrá llevado a otra persona, le habrá tendido una trampa en algún momento para que él se resbalara de forma no voluntaria, pero por sí mismo, sin que él tenga una intervención directa en el hecho. Todas esas investigaciones y todas esas preguntas hasta ahora no encuentran respuesta por parte de las autoridades españolas y Pero, estimado, catalanas. pero también hay que considerar, porque la familia cree que él es inocente. La familia ha dado declaraciones, dice, no existen ni se hallarán pruebas de cargos legítimas contra él, que haya sido efectivamente un accidente. Es decir, la familia defiende al hijo, Sí. a Jonathan. Exactamente. La familia Mandich ha comunicado que esto se declara en marco de la dirigencia del accidente del 14 de febrero y del diciembre del 2024 y dice, no existen ni se hallarán pruebas de cargos legítimas contra él. Eso es lo que dicen los portavoces de la familia Andich. O sea, habría algún apoyo por parte de la familia, distinto a la ex mujer que es la que está impugnando todo esto. Pero también cabe la posibilidad que haya sido un accidente. ¿Por qué no? También cabe la posibilidad de que haya sido un accidente, pero hasta ahora lo que plantean las autoridades catalanas y españolas es que es también muy poco probable que haya sido un accidente de por sí, dado las condiciones. Todo esto tiene que ver, por ejemplo, con el terreno, con la que- anchura del terreno. Porque hay que contarle a la gente que Montserrat significa monte aserrado. Sí. ¿Ya? Pero esto queda en Barcelona. ¿Eso Lo significa estamos Montserrat? Sí. No. Ahora entiendo. Esto queda a la afuera de Barcelona, pero es súper concurrido. No estamos hablando que se fueron a hacer una expedición al Everest. Claro. Estamos diciendo que se fueron a una expedición a un lugar que tampoco es la Concagua. ¿Ya? Entonces, ahí gracias por la música. ¿Será como ir al Manquehue en términos de Pucha, dificultad? no sé, no, es más al
alto y es Ya. escarpado, pero son lugares donde no hay habitualmente accidentes porque los senderos están súper bien delimitados, y va millones de gente de paseo. Entonces no es que se fueron a turismo aventura, a un lugar riesgoso. Entonces eso es raro de que, no sé si yo, claro, puede ser que la familia lo defienda, yo creo que no lo exculpa en el sentido que muchas veces las familias no creen que efectivamente un miembro de su familia sea capaz de algo así. Yo creo que en ese sentido que la familia lo defiende no implica inocencia, porque la propia familia muchas veces es la que tiene algo, una realidad frente a sus narices, Claro, y no la quiere ver y no la quiere Y aceptar. al final todo esto cambió la investigación de ese Montserrat. Serrat. Toda la investigación ha cambiado de rumbo porque habría algunas contradicciones en el testimonio del hijo. Sí, son 2 declaraciones las que da a los Mossos de Escuadra, que es esta policía, yo lo decía anteriormente, catalana, y en cierto momento, obviamente, contrastan la primera declaración con la segunda declaración, y ahí es donde viene el tercer elemento que yo los planteaba también al principio de esta historia, en que le dicen: don Jonathan, présteme su teléfono para ver si hay conversaciones con los días anteriores o las semanas anteriores con su padre, en donde note ciertas diferencias, o lo que buscaba particularmente la policía, era que se notara conflicto entre la familia. Así que había problemas entre el padre y el hijo, y ahí es cuando empiezan a escarbar en toda esta historia. Lo que ocurrió en el 2014, la mala relación que fue aumentando con el paso de los años. Incluso muchos decían que básicamente no se veían, pese a que ambos tenían, de cierta manera, en el caso de Isaac, que es el dueño y también el fundador de Mango, mucho más control sobre la empresa, pero Jonathan también tenía una labor importante dentro de esta industria. A diferencia de Sara y Judith, que eran figuras que estaban un poco más alejadas dentro de este concepto, porque también pensaban acceder particularmente al control un poco más adelante, ya cuando... ¿Sara y Judith son hijas? Son las Sara y Judith, sí. hermanas del El colmo Jonathan. dueño de Mango tiene una hija que se llama Sara, que es la gran competencia en términos de retail y de ropa Está en España. buena, está buena. Oye, interesante también que, según se descubrió en la investigación, el hijo, a quien vemos en la imagen, habría ido unos días antes al mismo lugar, según él, para ver que estuviera todo bien y preparar la excursión. Y yo, Raro. yo le decía, en diciembre, esto pasa en diciembre del 2024. Pasan muchos meses en los cuales la investigación apuntaba como primer indicio, como primera hipótesis, se cayó. No pasó absolutamente nada. El barranco es muy empinado, mucha inclinación, 100, 150 metros, no hay forma que nadie sobreviva. Pero en octubre del 2025, también las autoridades y por ende los medios españoles comenzaron a especular sobre otra materia. Se empezó a abrir otra arista. ¿Estará Jonathan o no involucrado dentro de esto? Y así es como los medios españoles informaban parte de esta historia ya hace un par de meses atrás, y el desenlace que se conoció esta jornada con la detención del el principal hasta ahora implicado en la muerte, ojo, de su padre. Qué tremendo. Mañana del misión. 14 de diciembre de 2024, Isaac Andic, fundador de Mango, fue de excursión con su hijo Jonathan a la montaña de Montserrat, en Barcelona. En el descenso, el empresario se precipitó al vacío desde una altura de más de 100 metros y falleció en el acto. Los Mossos de Escuadra consideraron entonces que se trataba de un accidente y un mes después la juez archivó de forma provisional la causa. Pero los agentes no dejaron de investigar las circunstancias de una muerte con muchos interrogantes, sin testigos y en un lugar que no es especialmente peligroso. De momento no hay pruebas directas ni concluyentes, pero sí indicios que apuntan a la posibilidad de que se trató de un homicidio. Las declaraciones de los testigos han sido claves, especialmente las de su hijo. Según los investigadores, ha dado versiones contradictorias sobre lo que ocurrió. Por eso se investiga su presunta responsabilidad. La familia respeta el proceso judicial y confía en que se demuestre su inocencia, mientras el caso continúa bajo secreto de sumario. Tras el fallecimiento de Antic, sus 3 hijos heredaron su patrimonio, una de las fortunas más importantes de España, de unos 4.500 millones de euros, y se repartieron a partes iguales la empresa. Su hijo Jonathan pasó a formar parte del Consejo de Administración y del Comité de Dirección de Mango. Bueno, según estaba leyendo, el hijo lleva muchos años vinculados a Mango. A los 24 años ingresó porque siempre se consideró que él era la persona más razonable para suceder a su padre. Y así ocurrió en su momento cuando le dieron la responsabilidad y Mango se fue a pique. Él tuvo antes la responsabilidad de desarrollar Mango Man, pero era un hombre que estaba vinculado con la empresa. No era un aparecido, digamos,
dentro de ese ámbito, lo que podría alimentar el hecho de que él ya tuviera una ambición, como en Succession, de quedarse con todo y que a lo mejor, como el papá no estaba cediendo, esta era la forma de Es que sacarlo del camino. Lo que dice Martín es el típico drama de estas familias millonarias dueñas de empresas. Porque el 2014 Isaac se retira. 2014 le dice, Jonathan, hazte cargo de la empresa. Y la empresa, al poco andar, le empieza a ir mal. Malena. El Jonathan empieza a hacer que la empresa baje sus números. Entonces ahí vienen los conflictos con el papá que le dice, estáis manejando mal la empresa. Digamos Entonces, que el Jonathan había estudiado comunicación audiovisual. Esa es su primera carrera. No, ¿verdad? Él estudió Imagínatelo. comunicación audiovisual, después hizo un periodista. curso. Después hizo un curso de contabilidad. O sea, que podría salir mal. Estudió comunicación audiovisual. Después estudió un curso de contabilidad y finanzas. Y tiempo después un MBA, un reputado Máster en Administración de Empresas Executive. Pero eso fue su derrotero. Es decir, profesional. perdón que no quiero despreciar porque es mi rubro, No es tu pero rubro. el señor Jonathan no estaba tan bien preparado como era su padre, que forjó desde el Self-made comienzo una empresa que logró ser exitosa. Y es el típico hijo de unas figuras paternales gigantes que manejan todos los negocios, se hacen cargo del negocio y no tienen el mismo talento que su padre. Que pasa mucho también. Entonces, y ahí empiezan, es que igual a la serie, po. Igual a la serie, y es igual a otros casos que yo conozco en Chile de millonarios, hijos que se hacen cargo. Miremos por aquí cerquita nomás, So Wise que hay y todo alguna... So Wise en mi emprendimiento. Entonces, lo que pasa aquí es que yo creo que el hijo no estaba suficientemente preparado, el padre se mete y ahí empiezan los conflictos que hemos visto en 8000 series y en la realidad también. Que también, bueno, la serie y el caso que ustedes decían, por ejemplo, de Succession, que esta serie que habla más o menos del drama familiar en torno a la sucesión de una empresa, particularmente de un patrimonio de un conglomerado, tiene mucho que ver y se hace pensando también en la vida real y en varias historias que tienen un relato, como tú decías, Monse, más o menos parecido, en la cual el padre o la figura que funda estas grandes empresas muchas veces no tiene un estudio como tal, pero comienza desde muy pequeño. Un ojo. Comienzan desde muy pequeños ciertas inversiones, ciertos trabajos. Claro. Yo lo decía, Isaac Andich llega a los 14 años desde Turquía hacia Imagínate. Barcelona. Y de ahí comienza el negocio de él, a través de la venta de distintos insumos, de distintas cosas. Y en un momento se da cuenta que la industria del textil era algo donde podría encontrar cierto patrimonio, básicamente cierta solidez económica. Y ahí funda Mango. Perdón, cacha la fuerza, la inteligencia que debe tener un migrante marroquí que llega a España, era marroquí, ¿no? No, ¿Sí? turco. Turco, perdón, que llega a España y se hace este imperio. Entonces era de una inteligencia increíble. El mismo Amancio, el dueño de Ortega. Sara, Ortega, que hoy día está en la familia Ortega porque ya se murió, era una persona, no sé qué profesión tenía, pero era una persona de clase media-baja y llegó a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Entonces son gigantes del cerebro de los negocios y que generalmente su hijo no le llega a los talones. Y eso pasa muchas Porque veces. crecieron sin carencia, Eso, yo también creo. con toda De la la misma necesidad historia. resuelta. Eso se ha estudiado, se ha estudiado bastante. Sí. Que cuando uno a veces, también como padre, y esto en menor escala, Pero obvio, una a todos pregunta. en la casa, cuando uno le quiere dar todas las cosas a nuestros hijos, a veces no genera en nuestros hijos la posibilidad de que se aprendan a batir con sus propias manos. Pero bueno, Y hay otra interpretación también que es más psicológica, que estas figuras de padre tan potentes te anulan un poco. Tampoco en te... Claro, te pasa... Como que esta siempre te intimidación por la siempre figura. te sientes inferior, ¿cachai? Y ahí hay otro punto que se ha mencionado poco, pero que hasta ahora ha tomado relevancia, porque yo decía que la figura de Jonathan fue la que siempre tomó el control de la empresa tras la salida de Isaac Andich, que es el padre, que era el padre de esta persona que hoy está acusada por parte de la justicia española de ser el principal responsable de la muerte de su padre. Yo lo decía, uno de las mayores fortunas al interior de España, más de 4.500 millones de euros. Pero no hay que perder de ojo la figura de Sara y Judith, porque ellas también en un momento se pensó en que tomaran cierto punto el control de la empresa, pero siempre la figura de Isaac dijo, no, mi primogénito va a ser la persona a la cual le voy a dar la oportunidad principal, y fue el primero que estuvo en esta línea como de sucesión, y en el sentido que a él también le interesó mucho más el tema de los negocios. Y ahí el punto central es que después del 2014, cuando viene esta mala administración por parte de Jonathan Andich, vuelve a retomar Isaac, ahí queda él ya atrás cola, y quedan las dos figuras de las hijas por sobre él, dentro del sentido, bueno, ahora sí que hay que darle una oportunidad a alguien, quizás debe ser a Como ellas. en el organigrama de la empresa, ellas O sea, quedan más...
Básicamente si te dicen, mira, juega un partido y te fue mal, hiciste 3 autogoles, te expulsaron y le pegaste al árbitro. Chuta, para la próxima no sé si vas a ser tú el encargado de tener la oportunidad principal, quizás démosle espacio a las reservas que estaban un poco bajo ti, a ver si es que lo hacen mejor o lo hacen peor. Y ahí es donde la figura de Sara y Judith, que son estas hijas de Isaac, podrían tener más protagonismo en el futuro y particularmente en lo que tiene que ver, o en lo que tendría que ver en ese momento con la línea de sucesión de Mango. ¿Quién cree? Ahí estábamos viendo parte de la cobertura de televisión española. Antes estaban en el estudio, tienen problemas de pantalla y una cuestión gigante donde están transmitiendo todo. Oye, acá los medios españoles han comentado todo así como la cosita íntima. Dice que a diferencia de sus hermanas menores, había desarrollado prácticamente toda su carrera en las cocinas de Mango. Su trayectoria dentro de la empresa familiar empezó en el año 2005, cuando él cumplía 24. Comenzó familiarizándose, según siempre relató su familia, con el proceso de creación, el diseño de las colecciones, la gestión de los equipos. 2 años más tarde se le encomendó la misión de dirigir la línea de ropa de hombre, Mango Man. Se trataba de un nuevo proyecto dentro de la casa que vería luz oficialmente el año siguiente, y aunque su tarea no se limitaba a crearla y fortalecerla en España, sino que lanzar esto a nivel internacional. De hecho, es una marca que está presente acá en Chile. 20 años dirigiendo esa unidad de negocio y ejerciendo como directivo, hasta que el año pasado abandonó esta responsabilidad para responder a los deseos de su padre de que sus 3 hijos se centraran exclusivamente en el rol de ser dueños de la compañía o de gestionar el resto de su patrimonio. O sea, los sacan de la responsabilidad de dirigir Mango Man para que la triada de hijos viera el patrimonio, como qué se hace con toda esta plata. ¿Habrá significado eso para él a lo mejor un golpe? Ahora, dice acá esta información que no es difícil no vincular esta decisión de Isaac con el hecho de que tras empezar a soltar las riendas y darle oportunidad a Jonathan para que ocupara su puesto, fue nombrado vicepresidente del Consejo de Administración en 2012, las cosas empezaron a torcerse en Mango. La compañía de moda selló 2 años consecutivos con pérdidas y descensos de ventas, y ahí Isaac Andich volvió a remangarse la camisa, Mango por supuesto, para ese hombre de lentes amarillos volver a tomar el control de esta compañía internacional. Oye, pero clásico. Entonces le pasa la compañía al hijo, el hijo no sabe llevar bien los números, 2 años de pérdida, y el papá tiene que hacerse cargo de nuevo de la empresa. Y además la figura, ojo, de Isaac Andich era Perdón, ¿a qué edad tenía Isaac Andich cuando muere en el...? 71 años. Es decir, es joven. Y se ve una persona súper jovial, capaz de llevar todavía las riendas de su empresa, por lo que uno entiende, ¿no? Y en las imágenes se lo ve una persona súper activa. Sí, o sea, va a andar ahí en los cerros. Estaba caminando, claro, excursionando los cerros. Y me imagino que este señor de Jonathan debe haber sido como un personaje importante del jet set español, ¿o no? Sí, pero ahí más importante, después vamos a pasar a mencionar particularmente lo de Jonathan. Isaac Andich era, por ejemplo, la fortuna más grande dentro de Barcelona y Cataluña. Ajá. Yo le decía, era la 5ª fortuna más grande dentro de España como conglomerado familiar. Y él particularmente, la figura de él, tenía bastante apoyo o era bastante bien considerado dentro como de la cultura social, también de lo que tiene que ver de la industria textil del país. Y además otro punto que tiene relación con Mango, y tú lo mencionabas ahí también, Eduardo, hace un rato atrás, pero que tiene que ver también con esta lucha de poder incluso al interior del país ibérico por lo que es el control de lo textil, es que justo su mayor competidor, aunque en ciertos momentos juegan en líneas distintas, es Zara. Zara es un grande del conglomerado mundial dentro de los productos. Entonces, piénsalo de esta lógica. Tú como persona, dueño de una empresa que la fundó, que remó desde atrás, se la pasas al hijo. Y cuando se la pasas al hijo, quien tienes al lado, como tu competencia más directa, ya es un gigante mundial que se comió todo lo que encontró en el camino. Entonces, ya tenía el desafío del padre, del responder a la lógica también del trabajo del padre, al que la empresa tuviese ganancias, y además al tratar de superar o de equiparar las ganancias y también el camino que tenía otro monstruo de la industria textil en España, como es el caso de Zara. ¿Te puedo agregar otro nombre para que lo pongamos en la mesa de por qué a lo mejor se podría haber gatillado esto? Tony Ruiz. ¿Quién es Tony Ruiz? Tony Ruiz es el directivo que acaba siendo el sucesor del difunto creador de Mango. Consejero delegado de la empresa, presidente del Consejo de Administración y dueño del 5% de la compañía por deseo expreso del empresario. O sea, él dijo a Tony Ruiz, que me lo traigo para acá para llevar los destinos de Mango, le vamos a dar, dentro de todas las cosas, un sueldo bueno y todo lo demás, el 5% de la compañía. Tal cual. Jonathan, ahora casado y con un hijo, es vicepresidente de ese mismo órgano y dueño por herencia de una tercera parte de la compañía junto a sus hermanas. Pero es Tony Ruiz quien finalmente termina como el gran sucesor en términos de control de Mango.
podría haber sido ese también, que te sacan, siendo el hijo, te sacan de eso, dedícate a otras cosas y traen a un tercero, eso haber afectado en el ego del hijo. Me vuelvo a acordar de Succession. Da igual, la serie Incluso en la línea de sucesión de que traen a un... Claro. Quizás estoy haciendo spoiler. tres hijos. Sí. No, bueno, son más, pero eran tres los Pero en un momento te acordás como que ninguno queda en la línea y traen un externo que dura muy poco. que era uno más pajarito que el otro. Mira, volvamos a la historia. ¿Qué es de Judith y qué es de Sarah Andich Reich? Que son las otras dos hijas también de esta figura que fundó Mangos, que creó este patrimonio y básicamente este monstruo de la industria textil que hoy está en la noticia, particularmente porque su hijo, Jonathan Andich, que es la persona que está en la foto de la derecha en la parte superior, al lado derecho, es el principal culpable, el principal implicado en la muerte de su padre. Todo esto por un hecho que ocurrió en diciembre del 2024, cuando Isaac Andich cae de un acantilado, pero la investigación por parte de las autoridades españolas y también catalanas lo inculpan a él, al hijo del fundador de Mangos, como el principal responsable de ese hecho. Pasemos al caso de Judith Andich Reich, que es la hija de Mediana. Ella estudió, ojo, diseño en Barcelona y con trabajo también desde dentro de Mango en el diseño y desarrollo de colecciones, incluidas por ejemplo líneas premium y sostenibles. Hay notas de prensa y también conversiones de la familia que en 2019 deja este imperio de la industria textil, aunque sigue ligada en torno al patrimonio familiar. Y está la menor, que es Sarah Andich Reich. Ella está un poco más alejada, de lo que tiene relación también con la industria de mangos, pese a que en el testamento de Isaac Andich los tres quedan en partes iguales con el tema del patrimonio. Ella tiene un perfil mucho más bajo, se la ha vinculado a la gestión patrimonial y empresarial de la familia. Tras la muerte de Isaac, medios españoles la han descrito como una de las herederas discretas del grupo, menos expuestas públicamente que Jonathan. Esto nos vuelve a ligar a otro punto. Dentro de la historia incluso personal de cada una de estas personas, Jonathan era sí o sí el que tenía quizás la mayor tribuna o el mayor espacio para hacer la línea de sucesión directa de Isaac. Incluso antes, yo lo planteó antes del 2014, cuando él obviamente toma el control, pero tras los malos resultados de Mango finalmente es sacado por su padre dentro de esta industria y del manejo de ella. Entonces, piénsalo en esta lógica, tú que te formaste, o que en un momento estudiaste una carrera quizás un tanto aparte, pero después de una u otra forma enrelaste el rumbo, empezaste a estudiar con los números, con la administración de empresa, quizás formado por el padre que le dijo, mira, tú vas a ser la persona que va a suceder esto. Fórmate, edúcate, porque vas a tomar el control. Y cuando ya estabas listo, cuando tienes la venia de tu padre, tomas el control a sabiendas que hay toda una responsabilidad, toda una carga dentro de eso, porque además tus hijas no les interesa tanto quizás el tema del llegar al ascenso, sino que están involucradas en otras cosas dentro de la empresa. Lo tomas y cuando llegas al lugar donde tu padre tiene puestos los ojos y la presión también, lo haces mal y tu padre te dice, Afuerita. yo me quería retirar, como ya, Corre para el lado. sal de acá, vuelvo. Qué tremendo, ¿eh? Porque recordemos, para aquellos que se ven sumando, ahí está viendo usted a padre e hijo. Él, el señor mayor, es el creador de Mango, un hombre que, como contaba Monse, llegó con una mano por delante, otra por detrás y logra crear este gran imperio de la moda. Y su hijo está siendo investigado por un asesinato eventualmente, tras supuestamente haberlo lanzado desde estos escarpados montes en Barcelona. Y el gran tema de fondo, y es lo que ha permitido esta investigación, que todavía hay que darle ahí, si es inocente o no, es la posibilidad de que todo esto que hablamos sean tensiones por ambición. Como uno ve en las series de Netflix, de las películas, la ambición por el dinero, por el control, por el ego de ser la persona que continúa con esto que armó tu padre. O sea, la fortuna como una maldición. Y lo que más me impresiona es la planificación. ¿Te acuerdas que fue días, Claro, fue días si es antes? que hubo, porque si de verdad, imagínate lo que debe operar en la cabeza de un hijo mayor que se siente con tanto complejo de inferioridad, con una figura paterna tan fuerte, que él no es capaz de cumplir sus expectativas, que además lo bajaron del cargo. Entonces es el típico personaje que se empieza a sentir realmente una basura al lado de Tal su cual. padre y planifica asesinarlo. Y va a el mismo sendero en las montañas de Montserrat a ver dónde lo puede empujar. Es que ¿en qué bolón te metes en tu vida que eres capaz de planificar el asesinato de tu padre? Que me imagino yo, como muchos hijos deben haber tenido sentimientos encontrados con su padre, etcétera, pero lo que debe haber sido su como bolón psicológico de planificar un asesinato de este tipo, si es que se comprueba que eso fue así. Y es realmente el guión de un millón de series que hemos visto. Subémosle cosas al guión. A ver. Hay nuevos antecedentes también en torno a esto y el cómo la policía, particularmente los mozos de escuadra, empezaron a indagar y a generar
o a tapar estos cabos sueltos que llevan hasta ahora Jonathan Andich como el principal responsable de la muerte de su padre, el fundador de esta empresa Mango. El teléfono que tenía él en 2024, el día de la excursión, fue investigado y periciado por la policía. ¿Qué se dio en ese teléfono y qué encontraron al interior de ese teléfono o como antecedentes en el móvil? Primero, que estuvo no una vez, sino varias veces en el mismo lugar donde se generó el hecho. El teléfono fue básicamente vía GPS localizado en aquel lugar. Otro antecedente claro, también ciertos reportes de prensa, una vez que ocurre el hecho, Jonathan Andich hace 3 llamadas. Al teléfono de su padre, al teléfono de la pareja de su padre y posteriormente a un número de emergencias. Algunos plantean esta teoría. ¿Eso lo hizo con un qué? Para manejar básicamente y para hacer esta teoría o esta hipótesis de que yo no vi a mi padre que se cayó, entonces lo perdí de vista y hago el llamado para saber dónde está. Y después llamo a la esposa de mi padre para contarle lo que pasó y después llamo a emergencias para hacer básicamente también el rastreo completo de lo que uno debería hacer hipotéticamente, por ejemplo. ¿Y llama luego a emergencia? ¿No deja pasar tanto tiempo? ¿Se sabe ese detalle? No hay un relato más o menos de cuántos minutos pasa aproximadamente entre que hace la primera llamada al teléfono de Isaac Andich hasta que hace la última, el número de emergencias. Te tengo un último dato. A ver. El 2025, principio del 2025, él cambia de teléfono. Principio de 2025. Esto ocurrió ¿Jonathan o Isaac? Jonathan, pues Ya. Isaac ya estaba muerto ya. Perdón. Y ahí Ya. Jonathan cambia de teléfono y se demora 2 meses en entregar su móvil antiguo a la policía. Que ese es el móvil que se hacen las pericias, donde se empiezan a encontrar los mensajes, los llamados, la ubicación en el GPS. Y ahí es cuando esta primera declaración, que da justo con los días pasados ya el hecho, se empieza a generar ciertas dudas en torno a lo que se encontró en aquel móvil. Y ahí es donde viene el segundo interrogatorio a él. Y ahí es cuando la policía hace este encuadre y dice, bueno, lo que tengo acá difiere un poco de lo que está acá. ¿Y por qué difiere? A ver el móvil, ya, la incongruencia van por este punto. Ya no es solamente testigo, puede ser sujeto de interés un poco más allá. Ahí comienza un poco, y llegamos a octubre del 2025, casi un año después del hecho, cuando ya la policía y los mozos de escuadra y las autoridades catalanas y también españolas dicen, ya, él no es solamente un testigo, también podría estar implicado en este hecho bajo estas circunstancias, visitó el lugar del trekking días antes, hizo llamados que tienen cierta incongruencia, hay incongruencias entre el primer y el segundo relato, y este punto que lo mencioné al principio, pero que también es muy importante. Todas estas grandes fortunas, aunque quizá uno no lo crea, pero es parte obvio, andan con seguridad, siempre. Bueno. Jonathan Andich, ¿se acuerdan que yo les dije que a la seguridad de Isaac le dijo, no nos acompañe, voy a ir yo con él solo? Cosa padre e hijo. Sí, un reencuentro familiar después de Claro. tantos años de disputa. ¿Cómo va a sospechar del hijo? Uno dice, bueno, una reunión padre e hijo también quiere estar alejado con el estilo de vida que deben tener ellos, siempre rodeados de seguridad. O sea, poco espacio para ser ellos mismos, digamos, como para retomar. Qué mejor que esas montañas. Yo me acuerdo esas montañas con acantilados de 150 metros, había pensado también. Pero o sea, este es verdaderamente el secreto de la montaña, porque solamente la montaña sabrá lo que pasó realmente. Habrá que ver en las imprecisiones del relato del hijo o algún otro antecedente que pueda encontrarse en el celular, alguna pista, ¿no? Pero es brutal, la acusación es brutal. Y algo debe haber, porque entiendo que el sujeto del hijo está en los calabozos en este momento, en prisión preventiva, ¿no? Sí, de hecho yo lo decía anteriormente esta mañana, en la mañana española, ahí en Barcelona, precisamente donde vive Jonathan Andich. Fue a buscarlo, los mozos de escuadra, esta policía de aquella parte de España, y lo detienen y está actualmente en prisión preventiva a la espera Está detenido, no sé si está propiamente porque es como la previa. La previa, claro. Claro, está detenido para interrogarlo Para y todo, y ahí hay que ver que, no sé si el sistema es exactamente igual que el chileno, si es que se lo dejan algún tipo de medida capitán llave, su capitán llave. para allá, entra y sale. Claro, entonces algo así, pero hoy día se lo fue a detener. Hoy se lo puede Se lo detener, fue a de hecho. detener y son las imágenes que estamos viendo y que causaron, la verdad, que es decir, toda la prensa española está en eso. Obviamente, si es demasiado importante la noticia. Porque no es solamente una noticia de la prensa rosa, sino es una noticia también que es económica política, donde imagínate tú que fuera verdad que el hijo de la mayor economía catalana o de las mayores economías catalanas es asesinado asesina a su padre. Tremendo. Además, una empresa que no está bien. Ese es un punto importante. Es una empresa, a pesar de los millones que estamos hablando y todo, no es una empresa que esté funcionando tan bien. No tiene la capacidad que ha tenido Zara, bueno, de expandirse por el mundo y de modernizarse tanto.
Entonces, ese es como es una empresa que está un poquitito más en el pasado respecto Sí. a su gran competencia. Por eso no hay que crear imperios comerciales, chiquillos. Quédense ahí nomás, ahí Crean- a 3 cuartos. Piolita. Oye, tú lo